Suspiros al arte, programa número 2. Suspirar al arte, soñarlo, jugar con él, acariciarlo, sentirlo, moldearlo, crearlo. ¿Me acompañas? Obertura. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Frase muy popularizada escrita por Baltasar Gracián en el oráculo Manual y Arte de Prudencia, quien además añadía: y aún lo malo, si poco, no tan malo. Esta obra literaria pertenece a la prosa didáctica de Gracián. Comprende 300 aforismos comentados. Y todo esto que os cuento, no vayáis a pensar que me las estoy dando de erudita, ¿eh? Esta información y más la podéis encontrar en el Centro Virtual Cervantes. Personalmente, cuando escribo poesía, muchas veces me gusta reducir a la mínima expresión. Y no es fácil, he de decir, pero pienso que, teniendo en cuenta el proceso creativo, creo que tiene un poder increíble sobre el lector, ya que la interpretación de lo que transmites puede no ser tan directa. Me explico, puedes dejar entrever, sugerir, y eso hace que el que recibe el mensaje, el que recibe esas sensaciones, esas emociones, ese sentir, lo reciba de una manera más abierta y más flexible, de manera que incluso le pueda dar la vuelta y hacer de esos versos algo más suyo. Creo que a veces no es tanto si me identifico con la persona que escribe o con lo que está escribiendo, sino si puedo hacer de ello mi propia interpretación. Y el arte ha perseguido siempre eso, también en obras pictóricas, sobre todo, las múltiples interpretaciones que han dado de sí obras magnas. Así pues, creo que ese reduccionismo o minimalismo en las palabras ayuda a ello. Ahí está el kit de la cuestión. De todas maneras, hablaremos de todo esto con la invitada de hoy en la zona Arte VIP de Suspiros al Arte, entre otras muchas cosas. No os lo perdáis. Canción oculta. Olvidar 15.000 encantos es mucha sensatez, y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Zona Arte VIP. El mes pasado pudimos disfrutar en Suspiros al Arte, en Zona Arte VIP, de un gran apasionado de la fotografía como es José Miguel. ¿Os acordáis? Bien, pues este mes, en esta sección tenemos a una gran apasionada de la escritura, de las palabras, de las letras. Ella es Aranguren. Aranguren ha publicado su primera novela policíaca en el año 2018, El bosque de los hombres olvidados. Después le siguió El éxodo de Amanda, una ficción que nada tenía que ver con el registro anterior. Se trataba de reflejar cómo la cotidianidad de la vida nos va poniendo a prueba. Después, durante el confinamiento, surgió la idea de recopilar algunos de los microrrelatos que tanto le habían aportado en su trayecto literario. Y así fue, los reunió en 90 microrrelatos que tiene por título Miradas. Aranguren afirma de sí misma que sin escribir dejaría de ser yo, tendría que elegir ser otra persona, acabaría siendo alguien desconocido. Para ella, imaginar universos, personajes e historias es adquirir algo de cordura en un mundo cada vez más delirante.
y ya la tenemos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Aranguren, por contestar a mi llamada y aceptar la invitación a este nuevo programa. Es un honor de verdad poder contar con tu presencia. Te lo agradezco de corazón. Esta zona Arte VIP tenía que contar contigo, sí o sí. Como he dicho en la presentación, escribes novela, me consta que también poesía en su día, aunque todavía no has publicado, pero uno de los géneros que me llama poderosísimamente la atención es el que tocas en tu última publicación, el microrrelato. Así que, pregunta obligada y con la que abro la entrevista. ¿Qué es un microrrelato? Hola Silvia, el honor es mío, de verdad. Gracias por invitarme a acompañarte en este nuevo programa que prácticamente recién has iniciado y que estoy segura va a alcanzar un montón de oyentes y vas a traer invitados a los que estoy deseando escuchar. Metiéndonos en harina y respecto a lo que me preguntas sobre el microrrelato, por decirlo en pocas palabras, tal y como la definición de un microrrelato requiere, ¿no? No nos vamos a extender ahora en esto precisamente. Diría que es simplemente una historia corta, una historia contada en muy poquitas palabras. Esto que en principio parece algo muy básico, si profundizas en ello no lo es tanto, porque en realidad un microrrelato la mayoría de las veces es una historia completa. Lo que pasa es que está narrada de una manera muy breve. Con esto lo que realmente quiero decir es que tendría un planteamiento, su nudo y su desenlace, exactamente igual que lo tiene un relato, un cuento o una novela. Es decir, que tiene su complejidad de estructura también. Vaya, has hecho una definición perfectamente adaptada al tema que nos ocupa hoy en la entrevista. Pero ya sabes que yo insisto e insisto. Cuéntanos un poquito más, anda. Añadiría algo que me parece importante. Me refiero al tratamiento de los finales en el microrrelato. Verás, Silvia, esto es interesante porque los microrrelatos pueden tener un final que quede abierto, o sea, que sea no conclusivo. Y a raíz de ello, el escritor buscará la complicidad con el lector, jugar con él, con su enfoque, ya no solo a través de la ficción que cuenta la historia, sino también a través de su propia realidad, ¿no? Todo esto con una intención muy clara, y es que sea el público, el lector, el que continúe imaginando y si quiere o si le apetece, llegue a poner ese punto final a lo que se cuenta, pero desde su propia percepción de la historia. Así podríamos decir que habrá tantos finales distintos como número de lectores haya. Esto que has comentado de conclusivo, ¿sabes a qué me ha recordado? Me ha recordado a los primeros cursos de solfeo en el conservatorio cuando estudiábamos los tipos de finales de frases musicales. Es decir, que en los microrrelatos suelen darse más los finales suspensivos. Si bien los finales abiertos sí que son una característica recurrente, también me gustaría dejar claro que este no es un requisito indispensable de este género, para nada. De hecho, la gran mayoría de los microrrelatos tienden a tener un final. Y además, y esto sí que es mucho más habitual, será un final que sorprenda al lector, ¿no? Que lo deje pensando, que le dé la vuelta a todo, que cambie el sentido de la trama de principio a fin. Por eso mismo se suele decir que tiene una especie de vuelta de tuerca, se llama, le da un giro inesperado. Es decir, que el autor va llevando al lector hacia un lugar que en realidad no es lo que parece, y de repente la narración da un giro de 180 grados y cambia por completo. Digamos que es una especie de trampantojo de las letras. También hay otras posibilidades, por supuesto, están los juegos de palabras, los que hacen crítica social, los que se basan en una imagen o en una idea, los que tienen un formato como de anuncio clasificado, los que se internan en el campo del realismo mágico. Hay autores, por ejemplo, que ya dejaron su impronta en este sentido hace muchos años, como Gabriel García Márquez, el Gran Gabo. En fin, las opciones, como te digo, son realmente interminables. Y cuando hablamos de microrrelato, Aranguren, ¿de qué extensión estaríamos hablando? Aquí entramos en la pregunta del millón, y no del millón de palabras precisamente.
hay mucha controversia sobre esto. Primero, porque hay un intenso debate sobre la propia definición de microrrelato. En muchas referencias lo encontramos con el nombre de microcuento, minificción, cuento brevísimo o hiperbreve, pero afortunadamente ya empieza a instaurarse con el único término de microrrelato, que en mi opinión yo creo que es el que mejor y más se ajusta a este género. Respecto a la extensión, algunos expertos dicen que es aquello que no sobrepasa una página. Si lo queremos cuantificar, pongamos que no supere en torno a las 200 o 250 palabras más o menos, aunque también puede ser un simple párrafo o incluso un par de líneas. De hecho, el microrrelato más famoso, el del dinosaurio de Monterroso, que imagino que todos conocéis, solo tiene 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es el típico que se utiliza siempre como ejemplo cuando se habla del microrrelato. ¡Wow! Me encanta. Menos es más. Es que es mi lema. Particularmente, también me gusta aplicar ese principio en los versos que escribo. Déjame aclarar que la economía de las palabras de la que estamos hablando, en este caso no significa un simple ahorro. No se trata de quitar palabras y ala, listo, ya está, ¿no? Sino del uso de las palabras justas, de la precisión del lenguaje. Se trata de utilizar las más acertadas para narrar lo que queremos contar, de manera que eliminamos todas aquellas que nos resulten innecesarias a la hora de contar aquello que queremos narrar, ¿no? Para ello se utiliza una serie de recursos narrativos como pueden ser la intertextualidad, la elipsis o el propio contexto. Realizar este trabajo, para mí, de verdad, es todo un arte, es una alquimia, es echar las gotas justas para hacer de esa mezcla la esencia más pura, el mejor perfume. Vaya, Aranguren, me has dejado sin palabras con este símil del perfume, pero estoy totalmente de acuerdo. No es fácil reducir y transmitir a la vez, pero cuando lo consigues es muy gratificante. Y pienso personalmente que el lector también lo agradece. Todos estamos acostumbrados a leer grandes descripciones de paisajes, de los entornos, de los decorados donde se desarrolla la acción, ¿no es cierto? Se valora mucho la construcción compleja de los personajes y por eso prescindir de todo esto y aún así causar el mismo efecto, mantener la tensión y la intensidad narrativa y además hacerlo bien, bajo mi punto de vista, es muy, muy complicado. Sé que no es el único género que tocas, pero respecto al que nos ocupa hoy, voy a hacerte una pregunta igual un poco curiosa, incluso cotilla, si tú quieres, igual tonta también. Allá voy. ¿Eres minimalista en la decoración de tu hogar? Bueno, nunca me habían hecho una pregunta así, la verdad. Me definiría como una persona muy dual, con muchas dicotomías. Así que en decoración también, ¿no? A veces soy algo recargada y otras veces, al menos en el momento vital en el que me encuentro ahora, me gusta más la simplicidad de los adornos. Pequeños toques de decoración que den vida y personalidad a la casa, pero más a través del color, del detalle o de los complementos. Tal vez por esta dicotomía de la que te hablo, escriba tanto novela como microrrelato. Quizás sea debido a esto, no lo sé. Y sigo con mis preguntas raras. ¿Con qué estilo arquitectónico identificarías los microrrelatos? Y explícame por qué. Son preguntas muy interesantes estas que me estás haciendo, Silvia, pero también algo complicadas. A ver, déjame pensar un poco, porque se me vienen varias ideas a la mente y no sé cuál podría ser más visual. Así, a bote pronto, se me ocurren las pirámides de Egipto, que no es un estilo arquitectónico en sí, pero sí una forma de arquitectura, ¿no? Si las miramos externamente y sin profundizar en ellas, vemos que se trata de una forma geométrica, sin más. Quiero decir que es una pirámide y punto. Nada que ver con el Museo Guggenheim de Bilbao
u otros edificios de Frank Gehry, como la Casa Danzante en Praga, de la que, por cierto, creo que tú hablaste e hiciste un enigma viajero en su día. Me estoy enamorando de lo que nos cuentas. De verdad, Aranguren, me está resultando muy, muy interesante la entrevista. No sé qué opinarán nuestros oyentes, pero a mí particularmente me está enriqueciendo muchísimo. Lo que quiero decir es que en los trabajos de Gehry se ve desde el exterior ya que el arquitecto ha tenido que hacer un arduo trabajo de diseño, de búsqueda de los materiales, donde se retuercen las formas para lograr efectos visuales grandiosos y arquitectónicos increíbles, ¿no? Sin embargo, volviendo a las pirámides, para levantarlas se necesitaron miles de enormes bloques de piedras y de hombres para transportarlas, con miles de esclavos que murieron en su construcción. Pero todo eso, si no lo conoce realmente, a simple vista no se ve. Hablo de su simpleza exterior, ¿no? Relativa, por la estructura plana y geométrica que tienen, pero que sin embargo esconde un esforzado trabajo de construcción y de ingenio, y que además, cuando nos adentramos en su interior, vemos cámaras, galerías, tumbas, tesoros, sarcófagos, qué sé yo, momias, ¿no? Su mundo interior es extraordinario. Lo que quiero decir es que a veces lo que en apariencia es más simple entraña una complejidad aplastante. Llegadas a este punto, me toca preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre relato, microrrelato y nanorrelato? ¿Hay alguna clasificación más relacionada? La diferencia entre estos géneros radica básicamente en la extensión. Un nanorrelato es una historia habitualmente de una línea. Por regla general está formado tan solo por 10 palabras y entre ellas se incluye el título. Luego nos encontramos con el microrrelato, que ya hemos hablado largamente de él y de su extensión. Le sigue el relato, que es algo más largo, creo que ya todos lo conocemos porque puede ser un cuento o una historia breve, entre 2 o 15 páginas más o menos. De ahí podríamos pasar a la noveleta, que tendría entre 7.000 y 15.000 palabras. Después estaría la novela corta, que diríamos que no tendría la economía de recursos estilísticos del cuento y que podría andar entre las 20.000 y 40.000 palabras aproximadamente, aunque todo esto es muy variable, ¿no? Me hace gracia porque los escritores y sobre todo los escritores noveles nos preocupamos mucho por la extensión de la obra, casi más que por las palabras que necesita la historia en sí. Parece que tengas que estar mirando constantemente el número de caracteres que llevas escritos, ¿no? Y sin embargo tenemos ejemplos curiosos de grandes éxitos de la narrativa, como Seda de Alessandro Barico, que tiene 128 páginas y que además tiene la particularidad de tener capítulos que abarcan solamente una hoja o dos a lo sumo, o Rebelión en la granja de Orwell con 144 páginas, La ratonera de Agatha Christie con 127, o El viejo y el mar de Hemingway con 112 páginas, creo que son, y que está considerada novela y que además ganó el Pulitzer en el año 1953. Hemingway, recordemos que también ganó el Nobel de Literatura y se le atribuyó un microrrelato impactante en formato de anuncio clasificado, que una de las formas que comentaba antes, ¿no? Este es: se vende, zapatos de bebé nunca usados. Es impactante con tan solo 6 palabras. Ya ves, Silvia, que hay lecturas buenísimas que no necesitan tener las 500 páginas que parece que necesitan tener los bestsellers que hay hoy en día. Y en cuanto a la temática, ¿hay algún tema que veas más fácil de microrrelatar? No, realmente no.
Supongo que cada autor tendrá su tema preferido para escribir, por supuesto, como cualquier escritor de novela que se encuentre más a gusto escribiendo novela histórica, romántica, policíaca o thriller. Ciertamente dentro del género breve tendría cabida cualquier tipo de historia, creo yo, ¿no? El microrrelato no tiene límites, al menos en cuanto a lo que a trama se refiere, no en extensión. ¿Algún recurso o estrategia que puedas compartir con nosotros para la presentación de los personajes en los microrrelatos? Como he comentado antes, no contamos con la opción de trabajar en profundidad el carácter y la psicología de los personajes por la economía de las palabras. Así que tendremos que hilar muy bien la historia para que el lector se dé cuenta de la maldad, de la bondad, de los trastornos emocionales, de la empatía, en definitiva, de la personalidad y del carácter del protagonista o protagonistas de la historia. Si alguien dice, por ejemplo, mi padre, cada vez que bebía, pintaba los labios de rojo a mi madre, entendemos que el protagonista es un niño que nos muestra a través de su mirada inocente a un padre alcohólico y maltratador y a una mujer sufridora que probablemente quizás maquillará ante los demás esos actos de violencia. Nos cuenta una historia dramática sin llegar a decirlo expresamente, ¿no? Lo cuenta con el menor número de palabras posible y sin describir realmente a los personajes. Pero en la mente del lector la historia se dibuja completa, sin que falte ninguno de los elementos. Ahora bien, respecto a esto último, a los personajes, sí me gustaría destacar que es aconsejable no contar con muchos protagonistas. Digamos que para el microrrelato, como para la pareja, 3 ya empiezan a ser multitud. Después de leer Miradas, tu libro de microrrelatos, tengo claro que muchos de ellos podrían usarse como ejemplos extraordinarios de juegos de palabras. Incluso en las clases de lengua en primaria estoy pensando, ¿cómo se te ocurren estos juegos? ¿Hay una experimentación, una manipulación previa de las palabras o a lo mejor surgen con el propio microrrelato sobre la marcha? ¿Cómo crees que recibe además el lector este juego de palabras? Jugar con las palabras es lo más bonito del lenguaje. Tenemos un idioma muy rico, es realmente apasionante. Me preguntas por cómo surgen las ideas. Esto es muy variable. Los microrrelatos, digamos que se me aparecen como las hadas, por una situación que he visto en la calle, una noticia que ha aparecido en la tele, algo que un amigo me cuenta en una conversación trivial o más trascendente, una frase que leo en un libro, una reflexión que estoy haciendo. El microrrelato tiene mucho de práctica, de entrenamiento, es como una disciplina. Por eso muchas veces cuando no se me ocurría nada que escribir, o al menos nada interesante que contar, abría un libro y de un párrafo cualquiera intentaba construir una historia, para que a través de practicarlo brotara el germen de la creatividad del relato original en mi imaginación, ¿no? Respecto a lo que dices de la enseñanza, me parece un punto a destacar importantísimo, Silvia. El microrrelato se ha utilizado en las aulas de manera frecuente, aunque menos de lo que me gustaría. El uso de estos textos yo creo que favorece el aprendizaje de una lengua. De hecho, se utiliza en las clases de L, de la enseñanza de español para extranjeros, ya que se trabaja con textos gramaticalmente bien construidos y además se tocan temas y se realizan juegos de palabras que atraen al lector, al alumno en este caso, ¿no? Lo que muy probablemente fomentará su creatividad y les dará una mayor libertad de interpretación, lo que favorecerá, creo yo, casi seguro, su participación en la actividad que se haya programado. La brevedad también ayuda mucho en esto, sobre todo en los tiempos actuales, donde la información que están acostumbrados a leer es corta, ¿no? Tenemos Twitter, Snapchat, etc. Y también les ayuda un poco a parar, a reflexionar en una época donde están acostumbrados a recibir una cantidad ingente de información y se la tragan sin digerir, sin analizar siquiera. Esto apúntatelo, Silvia, porque igual podrías implementarlo en tus clases. También se viene utilizando mucho en los talleres de lectura, tengo que apuntar.
Y tanto, apuntado está. Llegamos al final, Aranguren, pero antes la pregunta del millón: ¿y qué hacemos a todos nuestros invitados en Suspiros al Arte? ¿Qué es el arte para ti? ¿Qué es el arte? Bueno, para mí el arte es la expresión máxima de la sensibilidad. No sé, es aunar la fuerza de dos armas de sensibilización masiva, el cerebro y el corazón, para después sacarlo fuera a través de los ojos, las manos, la voz, la música, el color. Muchísimas gracias. No era fácil y ahora sí, la entrevista llega a su fin. Solo me queda agradecer tu tiempo, que hayas querido compartir con nosotros tus conocimientos, experiencias y decirte que deseo de todo corazón que sigas disfrutando del arte de las letras, de la magia con las palabras que nos hace sentirnos vivas y que dan alas a tanta gente, no solo a la escritora en este caso. Gracias, Aranguren. Ha sido una entrevista muy enriquecedora y de eso se trata, de crecer juntos, así que muchos éxitos y no sé si quieres añadir alguna cosita más. Gracias a ti, Silvia. Ha sido un auténtico lujo estar aquí, de verdad, y compartir contigo y con tus oyentes este rato. Ha sido una charla en la que me he sentido muy a gusto y espero que quien nos haya estado escuchando también se haya sentido igual, y animo a todos a que participen en concursos de microrrelatos, que hay muchísimos, y bueno, que es una actividad muy divertida y muy creativa. Muchísimas gracias de nuevo, Aranguren, por haber estado en este segundo episodio de Suspiros al Arte, en esta zona Arte Deep. Yo también me sumo a esos ánimos para que la gente se acostumbre más a usar ese proceso creativo en su día a día, en cualquier otra faceta, ¿verdad? Y a vosotros os recuerdo que Aranguren está también en las redes sociales, en su cuenta Twitter, ArangurenMG. Y por supuesto, podéis encontrar sus 3 publicaciones en Amazon, sus 2 novelas, El éxodo de Amanda y El bosque de los hombres olvidados, y esta última recopilación de microrrelatos bajo el título Miradas. Sabor a verso. Pompeya. En el oculto latido de los ramajes del mundo, infrinjo la esencia de la noche remota. Mis vísceras anuncian una danza relegada en los balcones de ensueños, tu cabellera salina. Depongo la investidura y me muestro huérfana de ideologías ceñidas al hielo de la sombra, por el deseo henchido de reconciliar tu carne y amarrar mis sudores a los tuyos. Sé que crepitas al otro lado del espejo, que mi cuerpo sorbes en un haz de luz y que parado sujetas solitario y desnudo la perennidad de mi inmanencia salpicada en ti. Recuerda que resbalo en todos tus confines y te amamanto bajo el Vesubio. Preciosos versos de Natalia, repletos de simbolismo. Podéis encontrar a Natalia en Instagram, Ailatán y otros poemas, y también en su blog de poesía, lailatan.wordpress.com. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Voy a tener que complicar la cosa, porque no me diréis que no era fácil, ¿eh? Espero que hayáis tenido suerte. La canción Me cuesta tanto olvidarte
de Mecano. Y llegamos ya, ahora sí, al final de este segundo episodio de Suspiros al Arte. Espero haber estado a la altura porque he tenido muchísimos problemas técnicos que por supuesto se habrán notado, y mis disculpas desde aquí. Espero mejorar mes a mes. Así que mis agradecimientos especialísimos hoy para Aranguren, acordaros en Twitter, ArangurenMG, y todas sus publicaciones, por supuesto, autopublicadas en Amazon. Y también muchísimas gracias a nuestra poetisa de hoy, Natalia. Recordad, la tenéis en Instagram con preciosísimos versos increíbles en Ailatan y otros poemas. También tiene su blog lailatan.wordpress.com. No os lo perdáis. Y ahí va el avance del próximo episodio de Suspiros al Arte, que ya será el número 3. Tenemos una canción, es también muy especial para mí, es también del pasado, porque me gusta mucho la música del pasado. Y tenemos otro invitado de letras, y con él vamos a hablar de algo súper interesante, como es el talento. También tendremos de nuevo a otra poetisa, y bueno, que no os cuento nada más, que si no ya os lo explico todo y no puede ser. Así que nada, que paséis un feliz mes y nos volvemos a ver en el próximo, en el mes de marzo. Hasta luego, mentes inquietas.